No se puede usted perder de esta producción de Capital 21 en la que podremos conocer el proceso creativo de nuestros directores de cine. Y precisamente para conversar a detalle sobre esta nueva apuesta de Capital 21, saludamos en la línea telefónica a Diego Saturno, director general del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Juan y Feli? Muy buenas noches. Pues un gusto con este nuevo estreno de Capital 21 Contraplanos, que bueno, dio inicio ya el día de hoy a las 8:30 de la noche con una entrevista a Ernesto Contreras, que de verdad fue muy emotiva. Nos contó su experiencia dentro de su travesía como cineasta, desde lo que estuvo haciendo con Café Tacuba, pero también en sus películas y en su presidencia como director de la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas. Diego, la fotografía es verdad y el cine es verdad 24 veces por segundo. Conoceremos aquí cuál es la verdad del proceso creativo de muchísimos directores. ¿Cómo surge este proyecto? Pues mira, este proyecto surge como medio público, es un compromiso impulsar la industria del cine nacional, así como sus creadores. En Capital 21 estamos convencidos de que es posible presentar en televisión entretenimiento, pero entretenimiento que sea inteligente, que sirva, eduque e invite a las personas, en este caso, a consumir el séptimo arte. Entonces, es por eso que decidimos y tomamos el riesgo de aliarnos con directores de cine, como ya lo señalaba Eric en su nota, María José Cuevas, entre otros muchos directores de cine. Habrá 13 capítulos en esta primera temporada. Ellos nos revelarán experiencias, datos inéditos y varias inspiraciones que tuvieron dentro de sus películas. Son cerca de 13 películas, algunas de ellas muy taquilleras, como el caso de Bellas de Noche, Bayoneta, Dibujando el Cielo, Signums, Guten Tag Ramón, La Boda de mi Mejor Amigo, Nadie Sabrá Nunca, Las Aparicio. Son 13 capítulos donde los directores de cine nos comparten su experiencia detrás de cámaras, las anécdotas, sobre todo las historias que hay detrás de esa historia que cuentan en un largometraje. Y bien lo dices, Diego, porque la finalidad pues de este tipo de contenidos es acercar a la gente al cine mexicano, a lo que se está trabajando en nuestro país, y motivar también a todos aquellos jóvenes que buscan involucrarse en el séptimo arte, de cómo es que se inicia desde cero para poder crear un proyecto, y esto es lo que estaremos viendo y escuchando de viva voz de cada uno de los directores. Así es, esta nuevo programa de Capital 21, junto con otros que hemos desarrollado en los últimos meses, como la muestra fílmica de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, tienen el objetivo de que el público consuma el cine mexicano, que disfruten sus historias, pero ahora en la televisión, en la pantalla chica, y que compartan este apasionamiento con muchas personas y que inspiren quizás a nuevos estudiantes que se interesen en el cine, pero también a las audiencias cinematográficas, la gente que va al cine pueda acudir a las pantallas chicas, pero después puedan ver en su casa, en la comunidad de su casa, quizás la industria fílmica, como también lo decía Ernesto Contreras. A veces hay muy poco apoyo del cine mexicano y predomina la industria norteamericana, y por eso Contraplanos busca hacer ese enlace entre los directores de cine, el público, los actores, el detrás de cámaras, de toda la industria mexicana. Diego, cuéntanos cómo fue el proceso de selección de los directores que estarán en esta primera temporada. Pues mira, el proceso tuvo mucho que ver con la relación de confianza que pudimos forjar con los directores de cine, muchos de ellos amigos y aliados de varios colegas de Capital 21. Ellos, la verdad, nos abrieron la puerta de su corazón y de su intimidad para irnos contando estas historias. La verdad, por ejemplo, el capítulo de María José Cuevas de Bellas de Noche trae material inédito que hay detrás de cámaras, cómo fue el relacionamiento con las vedettes, con Lin May o con las que Wanda Zeus, con todas estas historias que cuenta el documental de María José Cuevas Bellas de Noche. La verdad, ese capítulo vale mucho la pena, al igual que los otros. Fue una apuesta muy interesante. Los directores de cine nos abrieron las puertas, nos entregaron material fílmico único, que es inédito. Y ahora sí que Capital 21 tiene los manteles largos al presentar esta serie todos los viernes a las 8 de la noche, 13 capítulos de media hora en donde disfrutaremos en la pantalla chica, en televisión abierta,
de estos contenidos únicos y que no están ni siquiera en internet, de lo que nos compartieron los directores de cine de detrás de cámaras. Y que sin duda será también un gran apoyo para todos los directores, para que pues el público mexicano apoye el cine que se hace en nuestro país, para que haya más recursos, para que existan más producciones y de esta forma pues tengamos más oportunidades de competir incluso por premios internacionales, ¿no, Diego? Sí, así es, y es importante señalar que esta presentación o Contraplanos tratamos también de empatarlo con la celebración del próximo 15 de agosto del Día Nacional del Cine Mexicano, que fue aprobado en el Senado en el año 2007. Y yo quiero agradecer en este espacio, en su noticiero, a todos los camarógrafos, al equipo técnico, a los realizadores, a los productores, a los creativos que desarrollaron a la voz, que hizo posible esta serie de Contraplanos, que ha gustado mucho y que hoy se inauguró en nuestra pantalla Capital 21. Y bueno, es un orgullo que este trabajo de entretenimiento inteligente esté a cuadro. Es uno de los proyectos nuevos que estamos integrando en Capital 21 para renovar la pantalla chica de Capital 21. Diego, pues muchísimas gracias. Por supuesto, un reconocimiento a todos los que están detrás de este gran proyecto y de los que están por venir aquí en Capital 21. Un gusto que nos hayas charlado. Muchas gracias a ti, Juan y Feli, pues gracias por estar en el noticiero y un abrazo a todos los colegas y compañeros de Capital 21 que también están haciendo posible este noticiero. Muchísimas gracias, Diego.